Buenas tardes, vamos a presentar el tema de técnicas e instrumentos del diagnóstico por parte del equipo conformado por Ashley Ariday Francolán, Perla Namica Amarillo García, Laura Paloma Cáceres Uriarte y su servidor Fermín Isidro Cervantes Muñoz. La observación. Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar información y registrarla para su posterior análisis. En el ejercicio investigativo, la observación pide una postura. Existen diversas formas de observar y cada suceso necesita una postura diferente. Observación no participante. La observación no participante, el observado permanece ajeno a la situación que observa. Aquí el investigador observa al grupo y permanece separado de él. Algunas de estas son la caracterización de las condiciones del entorno físico y social, la descripción de las interacciones entre actores, la identificación de las estrategias y tácticas de interacción social, la identificación de las consecuencias de los diversos componentes sociales observados, entre otros. Observación directa e indirecta. Directa. Toda investigación sobre el terreno se observan conductas simbólicas, verbales o escritas de los actores sociales. Indirecta. Basado en datos estadísticos y fuentes documentales, los cuales no participa el investigador en su obtención. Observación participante. El observador participa en la vida del grupo que se estudia, entrando en conversaciones con sus miembros y estableciendo un estrecho contacto con ellos. La observación participante es un medio para llegar profundamente a la comprensión y explicación de la realidad por la cual el investigador participa. La validez y confiabilidad de la observación participante puede ser establecida de varias formas. Los conceptos se formulan y chequean mediante múltiples procedimientos y formas de evidencia, tales como la experiencia directa y la observación. La metodología de la observación participante requiere que el investigador describa y discuta completamente los procedimientos empleados. La discusión explícita y detallada de los procedimientos de estudio ha de ser disponible para ser objeto de debate. Los conceptos importantes deberán probarse contra su actual uso en la vida cotidiana. En principio, no hay razón para que los métodos de la observación participante no puedan contrastarse mediante un reestudio independiente. Observación endógena o autoobservación. La utilización de la técnica de autoobservación supone transformar creencias o premisas básicas con consecuencias para la cognición social, pero dentro de una lógica a saber, la definición, en el censo de las investigaciones mediante forma de observación cualitativa, del objeto de alcanzar los mayores niveles de validez y certeza. La autoobservación conduce a la comprensión del sentido de las acciones de los sujetos. Acontecimientos y actividades no observados directamente. El segundo tipo de entrevistas a profundidad se dirigen al aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente. En este tipo de entrevistas, nuestros interlocutores son informantes en el más verdadero sentido de la palabra. Su rol no consiste simplemente en revelar sus propios modos de ver, sino que deben describir lo que sucede y el modo en que otras personas lo perciben. Otro de los métodos de investigación, pues es la entrevista. La entrevista ya sabemos que consta de dos personas, generalmente, que es el entrevistado y el entrevistador. Sin embargo, para esta técnica hay varias formas de realizar la entrevista. Comenzamos explicando qué es la entrevista. La entrevista es una técnica de investigación que nos permite obtener datos mediante un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado, el cual puede verse como una conversación que tiene una intencionalidad y una planeación determinada, las cuales dirigen el curso de la charla con razón del objetivo estipulado previamente, de acuerdo a lo que se está buscando. Una de las formas de entrevista es entrevistas de contextualización. Las entrevistas de contextualización se utilizan para estudiar un número relativamente grande de personas en un lapso relativamente breve, si se lo compara con el tiempo que se requiere una investigación mediante observación participativa. Otra de las formas de entrevista es la entrevista individual estructurada, que es la que mayormente conocemos.
Esta es una entrevista directiva y se lleva a cabo siguiendo un esquema establecido, con preguntas concretas y definidas con exactitud. Siguen un programa conformado por pregunta-respuesta y es el método más convencional de entrevistas, ya que se desarrolla con base en un listado de preguntas cuyo orden y redacción permanece invariable. Cumple la función de asegurar que el investigador cubre todo el tema en el mismo orden para cada entrevista, así como cuida el itinerario requerido para mantener la distancia. También establece los canales para la dirección y delimitación del discurso. La siguiente es la entrevista no directiva o semiestructurada, que también es muy común. Es un procedimiento de conversación libre del protagonista que se acompaña de una escucha receptiva con el fin de recoger la información por medio de preguntas abiertas, reflexivas y circulares, las cuales podrán develar las categorías de interés para la investigación, ya que clarifica conductas, fases críticas de la vida de las personas, logrando de esta forma identificar y clasificar los problemas, los sistemas de valores, los comportamientos, los estados emocionales de los protagonistas, ya que se desempeñan en un rol activo porque el entrevistador estimula la expresión de las personas con su propio marco de referencia, comprendiendo en su propio contexto y con ayuda del lenguaje verbal y no verbal. Es una entrevista que, como su nombre lo dice, no tiene una dirección, simplemente se va dejando que el entrevistado vaya fluyendo con sus respuestas. La siguiente es la entrevista informal o no estructurada. La entrevista informal es la modalidad menos estructurada de entrevista y se reduce a una simple conversación sobre el tema en estudio. Lo importante no es aquí definir los límites de lo tratado ni ceñirse a algún esquema previo, sino hacer hablar al entrevistado con el fin de obtener un panorama de los problemas más salientes, de los mecanismos lógicos y mentales del sujeto, de los temas que para él resulten de importancia. Otra de las técnicas o de las formas de realizar entrevistas es la entrevista focalizada. Esta entrevista es libre y espontánea como la anterior, se caracteriza por la exposición a los entrevistados a una experiencia social concreta, es decir, se basa en un problema específico. El entrevistador propone orientaciones básicas sobre el tema a tratar, pero deja hablar sin restricciones al entrevistado, vigilando que no se desvíe hacia otros temas distintos. En caso de que esto ocurra, el entrevistador vuelve a centrar la conversación sobre el primer asunto y así repetidamente. Entrevistas guiadas. Es un tipo de entrevista donde el entrevistador se guía por puntos de interés y los temas deben estar interrelacionados entre sí. Permite que el entrevistado hable lo que necesite, siempre y cuando sea relacionado con el tema. Entrevista en profundidad. Sirve para que el entrevistado transmita oralmente su definición personal de la situación. Puede haber 3 tipos de entrevistas en profundidad estrechamente relacionados entre sí: la historia de vida, el aprendizaje sobre acontecimientos y la situacional. La historia de vida o autobiográfica. Con esta entrevista se pretende aprender de las propias palabras de la persona la visión de su vida. Aprendizaje sobre acontecimientos. El entrevistado describe lo que sucedió y el modo en que otras personas lo perciben. Situacional. Tiene la finalidad de proporcionar un amplio cuadro de escenarios, situaciones o personas. Entrevista de grupo, focal, aprendizaje sobre posturas ideológicas. Se trata de una discusión en grupo donde las personas que lo componen tienen aspectos comunes, donde comparten ideas u opiniones. Historia y relatos de vida. Es una forma de obtener el relato de las experiencias de la persona protagonista, donde las personas hablan sobre sucesos importantes o que quieran compartir de su vida. Los objetivos principales que justifican el uso de la historia de vida como método de investigación se pueden resumir en 4. Número 1. Captar la totalidad de una experiencia biográfica en el tiempo y en el espacio, desde la infancia hasta el presente, desde el yo íntimo hasta cuánto entran en relación significativa con el sujeto. Número 2.
Captar la ambigüedad y el cambio. 3. Reconocer la visión subjetiva con la que el sujeto se ve a sí mismo y al mundo. 4. Descubrir las claves de interpretación de los fenómenos sociales que encuentran explicación apropiada a través de la experiencia personal de los sujetos. Existen otras técnicas de recolección de información, además de las mencionadas previamente, que pueden ser el taller investigativo, el sociodrama, el juego de rol y el registro de datos. El taller investigativo. El taller centra una técnica de recolección de información como de análisis y de planeación. La operatividad y eficacia de esta técnica requiere alto compromiso de los actores y gran capacidad de convocatoria, animación y conducta de los investigadores. En pocas palabras, este taller busca y requiere de la participación activa de todos los participantes, ya que de esta manera podremos conseguir información mucho más eficaz, la cual nos pueda servir para desarrollar de mejor manera nuestro proyecto o, en su defecto, investigación. El sociodrama. El sociodrama es una técnica en la que un grupo expone un tema en concreto, una sesión social mediante un proceso grupal creativo que da por el instructor. Los roles de los actores son escogidos por el mismo grupo o pueden ser asignados por el investigador. En esencia, el sociograma busca que la comunidad afectada se percate de las dificultades o carencias que puede tener su comunidad, de las cuales no se han dado cuenta, en base a la caracterización de dicha situación. Se podría decir que esto busca dar una imagen un poco más caricaturesca, tirando a explicativa de la situación en cuestión, dando a entender carencias o dificultades en muchos sentidos, ya sea en cuestión de cómo se presenta o cómo se percibe por parte de la sociedad en cuestión. Juego de rol. El juego de rol consiste en desempeñar un determinado papel o personalidad concreta cuando una persona hace el papel de X. Significa que está realizando un papel que normalmente no hace. Esto se hace usualmente para poder lograr ubicar a las personas en los zapatos de otra persona, por decirlo así. Se busca principalmente para generar un mayor nivel de sociabilidad y comunicación por miembros de una sola comunidad que sea afectada por algún suceso o, en su defecto, que tiene algún conflicto de algún tipo, el cual no se logra llegar a un acuerdo común. Registro de datos. Es indispensable contar con un registro de toda la información arrojada dentro de la investigación, ya que la misma nos permite no solo el trabajar nuestra investigación, sino también el validar las afirmaciones que surjan de la misma, para poder aportar una posible respuesta a la problemática que se desea abordar. Esto, en pocas palabras, nos dice que el registro de datos no solamente es la fuente de validación de nuestra investigación, sino también una forma de generar respuestas a todas las problemáticas que teníamos en un principio, tanto el saber si nuestra hipótesis pudo haber sido correcta o, en su efecto, si estuvo errónea, o incluso determinar la verdadera razón o una de las razones por las cuales se puede llegar a producir la problemática en cuestión. Esa sería nuestra referencia. Muchas gracias por su atención.